Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos viendo uno por uno los distintos libros de la Biblia y hoy vamos a ver la carta de Santiago, después de esta oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este día. Y cada día de nuestras vidas queremos, oh Padre, entregarte cada momento de nuestra vida terrenal. Y pedimos, oh Padre, una bendición sobre los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Santiago contiene 5 capítulos. Es muy parecido a los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, como el libro de Proverbios. Sumamente práctico, no es fácil encontrar el hilo que corre por los distintos capítulos. Hay más de 60 imperativos en los 108 versículos de este libro. Santiago está convencido que Dios ha revelado con claridad lo que espera de los hombres que quieren vivir piadosamente. Santiago era hermano carnal de Jesús y durante la vida de Jesús no creía en su hermano, pero después de la crucifixión llegó a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. Era una de las pocas personas a quien Cristo se presentó después de la resurrección. Pablo lo visitó en su primera visita a Jerusalén después de su conversión y en la última visita que hizo. Pablo lo llama un pilar de la iglesia. Santiago dirigía la reunión que se hizo en Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y cuando su hermano Judas escribe una carta, se identifica como hermano de Santiago. El reformador Martín Lutero rechazó el libro de Santiago, diciendo que era un evangelio de paja. No le gustaban las enseñanzas que contiene Santiago acerca de las obras, pero Santiago escribió para corregir el concepto de que la fe intelectual sea una fe que salva. Demuestra que la fe sin obras es muerta. Tener fe es creer y obedecer. Santiago enfoca no solamente las acciones, sino las actitudes. Resulta ser un hermoso manual de vida para el cristiano. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Volver hacia atrás, pues irás hacia la eternidad. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Habiendo hablado de la carta de Santiago en la primera parte de este programa, vamos a comenzar la lectura del libro. Algunos eruditos creen que Santiago es uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento y puede haber sido el primero en escribirse. Tiene cierto tono judío, hasta en la forma de organizarse. Cuando habla del lugar de reunión cristiana en el capítulo 2, utiliza la palabra griega sunagoge, o sea, sinagoga. La carta de Santiago utiliza el estilo de los libros sapienciales, como el libro de Proverbios. El libro es una colección de proverbios cristianos. No tiene tema central ni hilo que corra por el libro. A veces presenta grupos de proverbios sobre cierto tema, pero muchos de los pensamientos no están conectados entre sí. La mejor forma de estudiar este libro es leerlo. Así que vamos a comenzar la lectura en el capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Y ahí nos paramos un momento.
Santiago era hermano carnal de Jesús, como dijimos, hijo de José y María, pero se presenta nada más como siervo de Dios y de Jesucristo. Y tengo que decir que no estoy de acuerdo con lo que hicieron los traductores de la versión popular al traducir este versículo 1. Pusieron la frase las 12 tribus de Israel, esparcidas por todo el mundo, cuando el original dice las 12 tribus de la diáspora. Está bien, la diáspora era el término para hablar de los judíos que estaban viviendo fuera de la tierra de Israel, pero Santiago evita usar el término de Israel, porque está utilizando esta frase en forma simbólica y no en forma literal. Esta carta no es solamente para los judíos, sino para todos los cristianos que estamos viviendo lejos de la tierra prometida, o sea, lejos del cielo. Leamos un poco más. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Hasta el día de hoy yo no llego a comprender cómo es que algunos cristianos pueden decir que los cristianos no vamos a sufrir. Había un grupo famoso, bien conocido en la Argentina, que ponía carteles diciendo «pare de sufrir», y creo que todavía lo hacen. La Biblia dice otra cosa, dice que debemos encontrar el gozo en el sufrimiento, no buscar evitar el sufrimiento. Todo aquel que vive una vida de fidelidad a Dios pasará por el sufrimiento. Ese sufrimiento fortalece nuestra fe y nos trae madurez espiritual. No buscamos sufrir, pero recibimos el sufrimiento con gozo. Sigamos leyendo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola de mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. La verdadera sabiduría no viene de la facultad. No la conseguimos yendo a la universidad. Por los estudios podemos adquirir conocimiento, pero la sabiduría viene de Dios. Y Santiago conecta esa verdad con una lección acerca de la oración. La oración tiene que hacerse con fe. No podemos vacilarnos en la duda. Tenemos que creer que Dios nos dará todo lo necesario para nuestras vidas físicas y nuestras vidas espirituales. Tenemos que creer que Dios es bueno, que es poderoso y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Seguiremos con Santiago en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Pablo podría haberle ordenado a Filemón que hiciera lo que pedía, y en cierto sentido lo hizo, pues habla de la obediencia de Filemón. Pero lo hizo de forma afectuosa y respetuosa, y podemos aprender mucho por ver la diplomacia de Pablo en esta carta. El tiempo no me permite analizar más a fondo esta carta, pero espero que usted la vuelva a leer. No lleva mucho tiempo. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Soy libre.
Buenos días amigos, muy buenos días a todos, hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos una vez más en este domingo 13 de octubre, un mes de muchas festividades y nosotros también estamos de fiesta, hermano William, este día. Amén, hermano. Porque estamos una vez más compartiendo con nuestra audiencia la palabra de Dios. Ya hemos escuchado al hermano Timothy Archer con ese fabuloso mensaje que trajo en esta mañana. Hermano William, ¿a usted le gusta la música? Excelente, sí, me gusta bastante. ¿Tiene usted música en MP3? Sí, la tengo. ¿Mucha música? Mucha ¿Le música. gusta la música instrumental, la música Clásica. Correcto. Música romántica. De todo, ¿verdad? De todo sí. Un poco. Sí. Ok, hoy vamos a hablar de la música en las iglesias de Cristo. A veces hay personas que nos visitan y nos preguntan, ¿por qué ustedes no cantan con instrumentos? ¿Por qué no usan guitarra? ¿Por qué no usan maracas, panderos, verdad? Etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de esto porque queremos que la gente sepa por qué nosotros cantamos, como se dice, a capela. A capela es un término latino que significaba el canto en la capilla. Es decir, el canto así como la gente cantaba en la capilla. Si revisamos la historia, hermanos y amigos, los primeros 600 años de la vida de la iglesia, desde que Cristo la fundó hasta más o menos el año 600 después de Cristo, la iglesia estaba identificada porque el canto era a capela, es decir, cantaban con sus propias voces. Más o menos ahí por el año 620, más o menos, aparece el primer órgano en una capilla. Entonces la iglesia torna un pensamiento diferente y ya comienzan a cantar con instrumentos musicales. Hoy vamos a ver por qué nosotros en las iglesias de Cristo no lo hacemos. La mayoría de nosotros tiene tantas canciones en sus dispositivos MP3, iPods, ¿verdad? Como cualquier otra persona. Y no es que nosotros carezcamos de dinero, no, y que esto sea la causa por la que nosotros no los tenemos en nuestras iglesias, en nuestros edificios. Sencillamente vamos a estar tratando el tema desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el canto que agrada a Dios y el canto que nosotros estamos acostumbrados a oír? Así que, hermano William, comencemos a hablar un poquito. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros en las iglesias de Cristo, respetando por supuesto la posición de muchos, no los usamos mientras cantamos al Señor? ¿Qué nos puede comentar? Ok, muchas gracias, hermano. Sí, vamos a hablar esta mañana, si Dios nos permite con el tiempo, sobre cuatro motivos o razones principales de por qué es que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, no utiliza instrumentos musicales en su adoración. Así que ponga atención, estimado hermano y amigo, para poder explicarle en detalle. El primero de los motivos es que nosotros como cristianos seguimos en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Tenemos que tener claro que en la Biblia tenemos una separación entre lo que fue el Antiguo Testamento para el pueblo judío y el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos. Excelente. Eso es un principio básico que la palabra de Dios nos enseña. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es una institución del Nuevo Testamento, nace en el Nuevo Testamento. Fue adquirida por Cristo Jesús cuando Él muere en la cruz del Calvario, según está narrado en los Evangelios. Esta iglesia fue establecida en el día de Pentecostés. Eso lo tenemos al leer los primeros 4 evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, o sea, los evangelios y el libro de Hechos. Ahí está narrado cuando el ministerio de Jesús, su muerte en la cruz y el nacimiento de la iglesia, ahí en Hechos capítulo 2. Ok, la regla de fe y la práctica de la iglesia es el pacto que Jesús hizo por medio del Espíritu Santo cuando entregó el Nuevo Testamento. No la ley entregada por Moisés en el monte Sinaí. Notemos bien que hubieron 2 tipos de leyes entregadas, una por Jesús en el Nuevo Testamento y una ley entregada por Moisés en el monte Sinaí. Está narrado en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto lo que registra es lo siguiente. Es una transición que regula lo siguiente, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Primero, allá en Mateo enseña que se debe ir a Cristo, no a Moisés. Recordemos el evento de la transfiguración, cuando quisieron decir, que los discípulos dijeron, Pedro y Juan físicamente dijeron, vamos a hacer ramadas para Moisés y para Elías. Uh-huh. Y hubo una voz del cielo que dijo, no, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Son palabras que quedan ahí grabadas, registradas para que nosotros los cristianos las pongamos en práctica. Oigamos a Cristo. Sí. No quería el Señor que oyéramos ni a Moisés ni a Elías. Además, el Nuevo Testamento registra que se debe predicar el Evangelio a todas las naciones. La gran comisión contiene en Mateo capítulo 28. Luego, el juicio es por medio de las palabras de Cristo. Jesús dijo las siguientes palabras: las palabras que he hablado, ellas juzgarán en el día postrero. Es una advertencia amorosa de parte de Jesús de que siguiéramos las palabras que Él dijera, sus enseñanzas, porque por ellas íbamos a ser juzgados nosotros los cristianos. Además, hemos sido liberados de la ley, según Romanos capítulo 7, los primeros 7 versículos. Luego, el fin de la ley es Cristo, nos dice Romanos capítulo 10, versículo 4. La ley que fue grabada en piedra fue abolida en la cruz del Calvario, según 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 14. También lo mismo dice Efesios capítulo 2, versículo 14 y Colosenses 2, versículo 14. El cambio de sacerdocio que hubo, antes hubo un sacerdocio levítico en la era del antiguo pacto, pero ahora tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Ese cambio de sacerdocio implicó también cambio de ley, según Hebreos capítulo 7, versículo 12 y capítulo 9, versículo 11 del mismo libro de Hebreos. El nuevo pacto comenzó a regir después que Cristo Jesús muere en la cruz, según Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Luego Cristo vino a quitar la antigua ley y vino a establecer una nueva, según Hebreos 10, versículo 9. Estas referencias que hemos leído, que hemos ido mencionando una por una, son citas bíblicas que contienen el fondo, el motivo de por qué nosotros obedecemos al nuevo pacto, el contenido del Nuevo Testamento. La nueva ley cambió la respuesta de la humanidad ante Dios, inclusive vino a cambiar la forma de adorarle. Por ejemplo, los cristianos ya no ofrecemos sacrificios de animales, que sí lo ofrecía el pueblo judío. No guardamos la Pascua, no observamos el día de reposo, ni lunas nuevas, ni evitamos ni dejamos de comer cerdo por cuestiones de religión. La adoración que ofrecemos a Dios no es dirigida por una clase especial de sacerdotes. Ya no rociamos sangre en un propiciatorio como lo hacían los judíos. Ya no hacemos ceremonias inusuales que involucraban machos cabríos, ovejas o animales quemados. Todas esas costumbres o formas de adoración eran propias del pueblo judío. En este cambio Dios omitió todo ello, como la quema de incienso, los recipientes de oro, los bordados de colores, las danzas delante del Señor, las hierbas amargas, inclusive los instrumentos musicales. Ahora en el nuevo pacto Dios establece otras formas de adorarle, como por ejemplo tomar el pan sin levadura, participar del fruto de la vid, las oraciones, la meditación en su palabra y el canto y la alabanza por medio de frutos de labios que confían en su nombre. ¿Será esto coincidencia? Yo creo que no. Dios siempre ha planeado meticulosamente de qué forma debemos de adorarle. Lo hizo para el pueblo judío ya en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico estableció versículos por versículos, en forma meticulosa lo hizo, qué forma de adorar iban a utilizar los judíos. De igual manera ha utilizado el Nuevo Testamento ha hecho cartas pastorales, cartas del apóstol Pablo y de otros apóstoles, donde los apóstoles dedicaron a dar instrucciones a la iglesia sobre cómo deberíamos adorarle. Dios utilizó más de 6,000 años desde la creación del mundo para completar un plan que Él tenía diseñado exclusivamente para su iglesia. Esto es importante que lo entendamos y lo dice en Efesios capítulo 3, versículo 11 y Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Así que Él no dejó nada por la casualidad. No es algo que nosotros los cristianos se nos haya ocurrido que así debe ser. Realmente fue un plan de Dios de cómo debíamos adorarle, de que antes de la fundación del mundo, dice en Efesios 3:11, ya Él tenía pensado de qué forma la iglesia le iba a adorar. Se escribió el Antiguo Testamento entonces para nuestro aprendizaje, para nuestro ejemplo acerca de cómo debe obedecérsele a Dios, pero no para la ley nuestra, era ley para los judíos. Es útil considerar el Antiguo Testamento, o sea, por eso forma parte de la Biblia, para entender de ella muchas cosas, pero recurrir a él para la práctica demanda que el que lo hace cumpla toda la ley. Y si cumple toda la ley, entonces queda desligado de Cristo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 3. Y lo mismo el apóstol Santiago lo dijo en su capítulo 2, versículo 10. En otras palabras, hermano William, gracias por la explicación. La iglesia de Cristo es una iglesia neotestamentaria, es decir, que nuestras prácticas se basan en el Nuevo Testamento. Amén. Porque bien pudiéramos tomar como referencia de fe y de práctica el Antiguo Testamento, ¿verdad? Correcto. Pero en el Antiguo Testamento nosotros, como bien usted lo acaba de explicar, tenemos una serie de cosas que la gente, los judíos, hacían para adorar a Dios. Amén. ¿Cierto? Sí. Sacrificaban animales, guardaban el sábado,
etcétera, etcétera. Cantaban de hecho, había un grupo de levitas que eran los encargados de cantar dentro del templo, ¿verdad? Sí. Ya en la naturaleza de la nueva ley de Jesús, el nuevo pacto, dice la Biblia que ya cada cristiano viene a ser un sacerdote, es decir, que él se convierte en el adorador. Correcto. ¿Ya? Entonces, entramos a la segunda razón por la cual nosotros no adoramos al Señor con instrumento. Por supuesto, repito, respetamos a los que lo hacen, pero según nuestra convicción, también lo hacemos porque nuestra práctica de la adoración se basa en el entendimiento de la adoración misma y del sacerdocio. Alguien dijo, por ejemplo, un mundo moderno ha mezclado tanto las cosas que ahora adoramos nuestro trabajo, trabajamos en nuestros juegos y jugamos en nuestra adoración. Imagínense usted, hay muchos que están jugando en la adoración. La adoración es lo más importante, hermanos. La adoración es lo más sagrado que los seres humanos podemos hacer. Hermano William y todos los que nos escuchan, es un privilegio adorar a Dios, ¿sí o no? Amén. Es un privilegio, pero es mucho privilegio saber también que nuestra adoración es aceptada por Dios. En el Antiguo Testamento los creyentes ofrecían, por medio de los sacerdotes, ofrecían su adoración. Ahora en el nuevo pacto de Jesús, todos los cristianos somos sacerdotes. Todos los cristianos hemos venido a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis 1:6. Entonces, como un sacerdocio, nosotros somos los que ofrecemos ahora el sacrificio a través de nuestra alabanza, de nuestra boca en el canto a nuestro Dios. Cada miembro de la iglesia puede participar en la adoración. Cada miembro de la iglesia debe de hacerlo. El canto es congregacional. Imagínese usted en un estadio de fútbol donde todo el público entra, pero no al graderío, sino por el pasillo o túnel de acceso que da directamente a la cancha, al engramillado. Y en el área del público, en medio de todo el graderío, está sentado únicamente un solo espectador. Esto es lo que pasa en las iglesias de Cristo. Independientemente del tamaño de la congregación, si es chiquita, si es grande, todos los participantes se unen para ofrecer la alabanza y adoración a una audiencia en singular que es Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Mira, hermano, Dios, a pesar de que es todopoderoso, Él lo tiene todo, pero no busca mucho. ¿Qué es lo único que Dios busca? Busca algo importante, busca adoración. Eso es lo que Jesús dijo en Juan 4:23 y 24. Sí. Que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, nos centramos en eso, en la alabanza a Él, en la alabanza que sale de nuestra boca. La voz es un regalo maravilloso que se puede decir que Dios da a cada persona como un instrumento musical, ¿verdad?, que se llama la voz. Por eso debemos usarlo en la alabanza. Algunos pueden decir, mire, pero yo no tengo bonita voz. Es cierto, puede ser que Dios no oiga si tenemos nuestra bonita voz o no. Pero, ¿sabe una cosa, hermano William? Y sí, todos los que nos escuchan, sí, que Dios oye nuestro corazón. Amén. Cuando usted le canta, Dios está escuchando su corazón, si está vibrando de alabanza hacia Él. A Dios le agrada que su canción sea sincera, que salga de un corazón agradecido. Usted se puede emocionar tocando una guitarra, pero puede ser que la emoción sea externa. O pasajera. Pasajera. Entonces, Dios está interesado en la alabanza que viene desde adentro, ¿ya? Entonces, no importa si tenemos buena voz. Tenemos que preguntarnos, más bien dicho, si tenemos un corazón dispuesto a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay adoración que Dios siempre ha rechazado, por ejemplo, la adoración que es vana, la adoración que es ignorante, la adoración que no es autovoluntaria, es decir, que es impuesta, autoimpuesta. A lo que a Él le gusta es la que nace del interior de nosotros, es decir, que nace de nuestro espíritu. La adoración en verdad, es decir, aquella que va de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una pequeñita pausa y luego volvemos. Es la
la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. En mi corazón tengo a Cristo, de la mano voy con Él hasta el cielo. Yo cantaré que tengo un amigo cuyo nombre es Jesucristo. Hoy le doy mi corazón. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. Muy bien, continuando con el tema acerca de las razones por las cuales la Iglesia de Cristo canta o adora a Dios por medio de la alabanza a capela, tenemos un tercer motivo, y es que la práctica se basa en nuestro deseo de reproducir la iglesia del primer siglo. La iglesia que recién estaba siendo instruida por los apóstoles, recién edificada por Cristo, comprada en la cruz del Calvario por su sangre preciosa. Esa iglesia que nació pura y sin mancha en el siglo I, esa es la misma iglesia que nosotros tratamos de reproducir hoy en pleno siglo XX. La iglesia de Cristo cantaba a capela en el tiempo de los apóstoles. Así que la iglesia de Cristo canta a capela hoy. Esto es realmente así de simple. Las iglesias de Cristo modernas se esfuerzan por ser idénticas a la iglesia del Nuevo Testamento. Esa iglesia que dice ahí en Romanos 16:16, las iglesias de Cristo os saludan. Para practicar algo verificamos que la iglesia del primer siglo lo había hecho. O sea, buscamos ser un ejemplo de cómo adoró la iglesia en el primer siglo. Eso es nuestro lema como iglesia de Cristo, hablar donde ella hable y callar donde ella calla. Por lo tanto, al examinar todas las cosas, retenemos lo que es bueno. Este es el enfoque más seguro en cuestión de religión, el método que es correcto y que nunca puede ser equivocado. Ningún erudito conocedor de la Biblia dice que los cristianos antiguos usaron instrumentos. Tampoco lo registra ningún versículo bíblico en el Nuevo Testamento. La frase a capela, como le dijo usted, hermano Jorge, al principio de su exposición, significa a capilla. O sea, como lo hacían en la capilla, como lo hacía la iglesia en el primer siglo. Los instrumentos en esa época ya existían, pero de acuerdo a la historia secular y la historia bíblica, eran usados exclusivamente en adoraciones paganas y en los teatros, como también en el templo judío en forma exclusiva para el pueblo judío, por instrucciones del rey David, que por cierto está registrada en el Salmo 150. Sin embargo, cuando vemos el cambio de pacto, la iglesia deja de usarlos. Hay un completo silencio en cuanto a uso de instrumentos musicales a partir del nacimiento de la iglesia allá por el año 33 después de Cristo. Hay varias obras estándares y varios libros de texto de música que confirman esto. Por ejemplo, hay un libro llamado La historia de la música del escritor Emil Neumann. Él dice en el volumen 1, página 127, el siguiente párrafo, la siguiente expresión. Dijo lo siguiente: no hay duda de que la música del servicio divino tuvo en todo lugar una naturaleza completamente vocal. También el diccionario bíblico Wycliffe dice lo siguiente: no hay registro en el Nuevo Testamento del uso de instrumentos en la adoración musical de la iglesia cristiana. La enciclopedia católica también dice lo siguiente, registra lo siguiente: los primeros cristianos eran de una fibra demasiado espiritual como para sustituir o acompañar la voz humana con los instrumentos sin vida. Pasaron más de 500 años antes que usaran instrumentos musicales. La enciclopedia Chambers señala lo siguiente: se dice que el Papa Vitaliano en el año 666 después de Cristo introdujo el órgano en la música de la iglesia. Al principio solamente se tocaba el órgano antes y después de la liturgia, o sea, los servicios de adoración. Después se lo incluyó en el servicio. Entonces provocó tal controversia hasta el punto que en el año 1054 después de Cristo, este fue uno de los principales motivos, entre otros, que causaron la división de la Iglesia Católica Romana y se estableció la Iglesia Ortodoxa Oriental. Con algunas pocas excepciones, hasta el día de hoy, las iglesias ortodoxas continúan usando solamente su voz para poder cantar alabanzas. La mayoría de iglesias protestantes no usó instrumentos musicales hasta el siglo XIX, en el tiempo de la Reforma. Las iglesias se pusieron fuertemente a los instrumentos musicales. De hecho, Martín Lutero, el fundador de la iglesia luterana, llamó a los instrumentos una insignia de Baal. Eso está registrado en la enciclopedia de McClinton y Strong. Juan Calvino, que fue el fundador de la iglesia presbiteriana, escribió lo siguiente: los instrumentos musicales en la celebración de las alabanzas de Dios no serán más adecuados que la quema de incienso, el uso de lámpara y la restauración de otras sombras de la ley antigua. Fueron comentarios sobre el Salmo 33, así se llama el libro, de Juan Calvino. También Juan Wesley, otro líder espiritual evangélico, fue el fundador de la iglesia metodista, dijo lo siguiente:
No tengo objeción contra los instrumentos de música en nuestras capillas, siempre y cuando no se oigan o no se vean. Lo dijo Adam Clerk en el comentario de Clerk. El mismo Adam Clerk fue un erudito metodista. En su libro Comentarios sobre Amós 6, él escribió lo siguiente: como ciencia, estimo y admiro la música, pero abomino y aborrezco los instrumentos de música en la casa de Dios. Charles Spurgeon fue un reconocido predicador bautista. Según se menciona, es el más grande de todos los tiempos. Ha escrito mucha literatura de mucha ayuda para muchas iglesias evangélicas. Él en sus comentarios sobre el Salmo 42 dijo lo siguiente: entonces también deberíamos orar con instrumentos, así como se alaba a Dios con estos. Lo dijo en el Tesoro de David, volumen 1, página 272. Él nunca permitió los instrumentos en su tabernáculo metropolitano de 10.000 asientos en Londres. Ahí fue donde él predicaba, en Londres, Inglaterra. Se presentan estas citas no como autoritativas, pero ciertamente con el fin de no ofender, sino simplemente para mostrar que la historia de la iglesia está firmemente basada en el canto a capela. Muy bien, excelente, hermano William. Y para terminar, pues, una cosa más. Nos basamos en la convicción de hermanos de que no debemos añadir nada a la palabra de Dios. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento no encontramos ningún mandamiento, ningún ejemplo donde se usara por los cristianos, ¿verdad? Igual nosotros queremos apegarnos a la palabra de Dios, hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si el Nuevo Testamento guarda silencio en cuanto a los instrumentos en la adoración, no podemos encontrar ningún mandamiento o ejemplo que la iglesia antigua los usara, como hemos visto ya en la historia. Hermanos William, terminamos con unos anuncios. Sí, hermano, gracias. Bueno, después de haber hablado de este maravilloso tema, quedamos también a la orden de todo aquel oyente que nos escucha para poder verlo más en detalle, más detenidamente, con más tiempo, este tema que es tan importante, tan básico para cada persona que quiera llegar a Dios, adorarle en espíritu y en verdad, de acuerdo al deseo de Cristo Jesús. Algunos anuncios de los que hablamos. El mes de noviembre tenemos actividades en la congregación de Miramonte, donde su servidor sirve, por la gloria de Dios. El 2 de noviembre, sábado de noviembre, tenemos actividades de los jóvenes, JBC, la reunión mensual que los jóvenes realizan por medio de varias congregaciones. La tenemos en la congregación de Miramonte, sábado de 2 a 5 de la tarde. El 9 de noviembre, ahí mismo en Miramonte, tenemos un seminario virtual, una teleconferencia con el hermano Larry White, un reconocido predicador de las iglesias de Cristo, de quien hemos aprendido mucho y hay mucho que aprender. Y el hermano está deseoso de querer compartir desde su ciudad de origen en Houston, Texas, con la iglesia del Señor aquí en El Salvador. Están todos invitados. También las hermanas de la colonia Miramonte, las hermanas en Cristo, van a realizar su seminario anual de mujeres cristianas el día sábado 16 de noviembre, para lo cual todavía están a tiempo de hacer sus reservaciones las hermanas. Y por último, el mes de diciembre es un mes bonito, maravilloso, porque la Iglesia de Cristo se encuentra celebrando 50 años de establecida aquí en el país, en El Salvador. Tendremos una campaña evangelística simultánea en la mayoría de congregaciones de la Iglesia de Cristo. Si alguna congregación todavía no se ha anotado, no se ha inscrito, al final de este programa están los teléfonos o un correo electrónico donde pueden comunicarse para confirmar su participación. Para que se una a este evento y en su congregación puede también unirse a la campaña evangelística los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de diciembre. Y el 15 de diciembre combinamos la actividad con un culto unido de oración en el anfiteatro de la ex Feria Internacional, ahora con el nombre de CIFCO. Que Dios les bendiga a todos y recuerde el lema de la Iglesia del Señor es: hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. Hasta el otro domingo, hermanos. Bendiciones, hermanos. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.